Pero todo el mundo hace fotografías y alguna tiene que salir hasta buenísima. Pero el tema es cómo repetimos esa foto o cómo hacemos varias de ese tipo de fotos. Entonces le digo, Diego, se me escapó la tortuga en el beso, no tengo la foto, se me terminó el carrete. Nada, me dio unas pautas y mis, no sé, 100 primeros clientes que tuve, la silla tenía que estar en un solo lugar que estaba marcada en el suelo, la luz tenía que estar a una potencia y estaba marcada en el suelo, y yo me ponía en un solo lugar y disparaba de ahí. Y la cámara no la tocaba para nada porque no sabía cómo era que estaba funcionando, así que así fue. Cuanto vos más sabes de técnica de fotografía y más fotógrafo sos, más prompt buenos vas a poder hacer a la IA y un fotógrafo te va a ganar. Y que esto es no parar nunca, porque tenés que aprender. Ahora tenemos que aprender inteligencia artificial. O sea, esto a mis 59 años, que cumplo dentro de poco, inteligencia artificial. Inteligencia artificial será. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa en el canal Marbellap. Desde la Delegación de Fomento y Pymes del Ayuntamiento de Marbella hay una nueva startup, la marca Marbellap. Con esto tenemos un podcast en el que traemos artistas, deportistas de élite, emprendedores, con los que queremos inspiraros, queremos ayudaros a conseguir vuestros sueños, pero siempre respetando vuestra salud, que estéis lo mejor posible. Esperamos que todas nuestras entrevistas os consigan inspirar lo máximo posible y os dejo con el contenido. Estamos en un nuevo programa en el que vamos a aprender sobre fotografía. Vamos a llevar cada fotografía que hagamos a que sea arte y lo vamos a aprender de la mano de alguien que ha perseguido su visión toda una vida. Alguien que ha puesto su alma detrás de cada lente, buscando no solo captar imágenes, sino crear emociones eternas. Un fotógrafo que lo ha intentado todo: proyectos visionarios, emprendimientos, viajes, instantes robados al tiempo. De hecho, una anécdota es que sé que montó el primer e-commerce de fotos del mundo, aun cuando eso no se entendía. Su gran éxito todavía no ha llegado o está llegando, porque estoy seguro que es The Yes Man Show, porque es un colaborador muy importante en The Yes Man Show, pero lo que sabe sobre fotografía y arte es oro puro, para cualquiera que tenga una cámara en las manos, como vais a ser vosotros y podéis aprenderlo en este programa. Hoy vamos a descubrir juntos no solo su historia, sino cómo convertir algo tan cotidiano como una foto en una obra de arte. Eso que todos publicamos en nuestro Instagram, en nuestras redes sociales, y podemos hacerlo un poquito mejor. Damián, bienvenido al programa de hoy. Vale, que muchísimas gracias. Y vaya presentación. No sé si voy a poder cumplir con toda la presentación que hiciste, ¿eh? Solo con lo formalito que te has puesto para venir a verme, ya estoy contento. Estoy ahí. Muy bien. Yo dije, voy a poner una camisita blanca que siempre queda bien, decía mi mamá. Que no se nos vaya a olvidar que Abel está con nosotros en este programa. Abel, el pintor que está colaborando con The Yes Man Show, siento que se va a inspirar muchísimo de esta conversación, que de hecho va mucho relacionada con el arte. Y te va a dedicar una obra a ti y a esta conversación que todos vais a poder ver al final del programa, y Abel está trabajando en ello durante la entrevista. Muchísimas gracias, qué bien. ¿Hay una foto que haya marcado tu vida? Pues sí, la verdad que la hay. Es una foto de una lengua muy simple. Bueno, simple, parece una tontería, pero he recibido un piropo muy bonito sobre esa foto. Y es que de una foto tan simple se podía hacer un monumento. Y la verdad que sí, me gustó muchísimo. Y además de la persona que vino, que fue un fotógrafo que se llama Antoine D'Agata, muy famoso y muy artista. Y la verdad que me gustó mucho. Hace muchos años fue de esa foto. A mí. 2003, por ahí, 2004. A mí se me viene a la cabeza el logo de los Rolling Stones. Es otra cosa, ¿no? Es parecida, ¿Sí? parecida. Tiene un punto parecido, sí. Ahí va la inspiración por ahí. No tuvo nada que ver. Fue una foto completamente casual que hice de noche con flash. Una cosa bastante instantánea. Y de repente se me ocurrió dar la vuelta. En vez de que sea una lengua de perfil hacia adelante, pues se convirtió en una lengua de perfil hacia arriba y quedó sobre fondo negro y quedó muy bien. Quiero que entremos directamente en materia con la fotografía antes de entrar un poco más en tu historia. ¿Y cuáles son las claves de una buena foto, ahora que estamos hablando de esa foto de la lengua? Es tan raro y subjetivo.
Te lo digo desde mi opinión. Hay miles de opiniones de esto y se han escrito libros y libros. Pero tiene que transmitir algo, tiene que transmitir una emoción. O sea, no tiene una clave matemática, sino que tiene que transmitir una emoción. Que vos la veas y digas... Mira, yo le decía a mis alumnos, porque di clases de fotografía muchos años, yo le decía a mis alumnos que te pongas en la piel de alguien que va pasando un álbum de fotos de boda, por decirte algo, cualquier álbum de fotos. Vas pasando y vas pasando un ritmo con un cierto interés que dura X, un medio segundo, tal por página. Y en un momento haces una que haces ¡pac! Y te quedas. Pues esa debe ser buena. Esa es buena. O sea, esa es la moda, esa es el modo ingenieril de medir. Yo siempre dije que eso da resultado. O sea, dentro del mogollón, los fotógrafos muchas veces tenemos un montón de fotos, las ponemos arriba de la mesa, las estudiamos una a una y hay una que volvés, la ves, la revés, no sabes qué hacer con ella, o sea, dónde ponerla, por ahí es la mala, que hay que quitarla, pero no, generalmente es la buena. Queremos hacer crecer este canal mucho más para daros muy buen contenido y para eso necesitamos vuestra ayuda. En cada programa siempre deja tus preguntas para que nuestros invitados puedan ayudaros a resolver esas dudas y sobre todo dale a me gusta y suscribiros al canal. Esto nos va a dar entidad y poder traer cada vez más invitados para que os inspiren mucho más. Imagínate que un día ya te sientes inspirado, quieres generar algo o quiero hacer una foto y que tenga muchos likes en Instagram, algo súper banal. ¿Qué cámara uso? ¿Cómo la configuro? ¿Qué lente pongo? En realidad la cámara, por suerte, ahora las cámaras es el teléfono mismo. Yo uso hace mucho tiempo ya el teléfono como cámara de foto. O sea, tiene unas calidades estupendas, no necesitas mucho más. Sobre todo porque el 99% de las fotos que producimos, por no decir más porcentaje aún, terminan en pantallas y los teléfonos pues funcionan perfectamente en pantallas. Cuando queremos imprimir una foto o cuando la queremos convertir en una obra de arte colgable en un museo, tenemos ahí un pequeño problema, pero así todo se puede. O sea, con un buen RAW de un teléfono. O sea, una cámara y cómo uso la luz, si a lo mejor no tenemos... Eso sí que es una cosa que, ¿cómo te puedo decir? Lo vas aprendiendo con el tiempo un poco, ¿no? Como... Antes teníamos una ventaja los fotógrafos que nos criamos con la película o que empezamos a funcionar con la película porque te tenías que imaginar la fotografía, cómo iba a dar la luz en esa persona antes de verla. Tenías que llevarla a revelar después, tenías que ver a ver si había salido esto que vos te habías imaginado. Por suerte hoy los fotógrafos pues nada, tienen instantáneamente el resultado y lo pueden ir controlando muchísimo más fácil. De hecho, antes se usaba un fotómetro que prácticamente hoy no lo usa nadie. La luz la vas aprendiendo como cualquier materia en la facultad, con el tiempo, con la práctica, con el tiempo y con la práctica. Y eso es el 90% de la fotografía. O sea, el 90%, no te voy a decir un poco menos. El 60% de la fotografía es la luz, es lo que está sucediendo con la luz. Y después lo que sucede lo que sucede bajo esa luz que estás iluminando. Justo esta parte me parece súper interesante porque a mí me gusta hacer fotografía y tal, pero soy malísimo. No considero que haga fotos buenas. También porque no tengo la paciencia tal vez, pero sí la inspiración. ¿Cómo unes inspiración con la parte técnica? O sea, ¿cómo pongo la luz si siento esto con esta imagen? Esto es como aprender a conducir, exactamente igual. La técnica, ¿cómo la unís para después pegarte un paseo hermoso por la costa, ¿no? Vos tenés un coche y tenés que saber la técnica primera, segunda, embrague, marcha atrás, tenés que aprender a aparcar, etcétera, etcétera. Es imposible que hagas fotografías... Bueno, imposible no, ya hoy con el teléfono vas y todo el mundo prueba. Que no quiere decir que sean fotógrafos y ni que sean las fotos buenas. Pero todo el mundo hace fotografías y alguna tiene que salir hasta buenísima. Pero el tema es cómo repetimos esa foto o cómo hacemos varias de ese tipo de fotos. Y la técnica es imprescindible. Es imprescindible para que puedas saber dónde ubicarte, dónde buscar la luz, saber qué va a salir si bajo 4 puntos de luz o lo subo. Entonces, ¿qué voy a buscar? Y es imprescindible. Un pequeño curso de fotografía es completamente imprescindible. Vale, Damián, pero vamos a aterrizarlo un poco. Venga, quiero ejemplos. Yo esta tarde he quedado con 2 amigos y mi novia y quiero sacarle una foto bonita a mi novia para subir a mi Instagram. Porque estoy romántico. Recomiéndame.
pues ponela abajo de la sombra de un árbol y que trates de darle la luz de frente, o sea, ese reflejo que hay que le ilumine la cara. Dale, hace varias. Una cosa también muy de aficionado es que hacemos una foto. Los fotógrafos hacemos 37 de la misma toma, o sea, buscamos el ángulo, buscamos el momento que está más simpática, buscamos el momento que se ría, pero una sola, ¿no? 1, 2, 3, venga, un poquito más abajo, un poquito más arriba, buscar que no le salga ningún palo por la cabeza, que eso es el error más común que hay, pero bueno, es divertido también. Cuéntanos algunos de los momentos más emocionantes que has tenido con una cámara en la mano. Momentos emocionantes. A ver, yo no fui un tipo de reportero gráfico ni nada de esto. En general, siempre me he dedicado a hacer retratos corporativos, que no son muy apasionados, productos, que tampoco son muy apasionados, que digamos, pero sí me ha gustado llevar cámara en la mano, hacer cursos y talleres y tal. Y momentos apasionados, te voy a contar que tuve, por suerte, varios momentos. Ahí te voy a contar una anécdota muy linda. Me encantan, eso es lo que busco. Estaba currando de paparazzi para una revista y entonces Maradona en ese momento se había peleado con su mujer, que era Claudia. Paparazzi en Argentina, como lo imaginas. Como paparazzi, buscando a los famosos de noche, a ver si salen, a qué hora y todo esto. Con Maradona, entonces, fácil. Entonces, no era tan fácil. La cuestión es que yo en esa época me di cuenta, los famosos tienen una vida bastante, por lo menos en esa época, no sé cómo es ahora, ni cómo se mueve ahora, hace muchos años que no hago nada parecido, pero bueno, en esa época, en ese breve tiempo, que fue un año nada más, me habían asignado, como recién entraba a la revista y tal, bueno, me dijeron, bueno, anda a hacer noche y trae alguna buena foto. Y entonces, nada, vamos a un teatro y nos damos cuenta que, yo me di cuenta en esa época, todos los paparazzi ya lo sabían, todos los famosos tienen que entrar media hora o 40 minutos después de que entra la obra, de que empieza la obra, porque si no se arma un pollo en la entrada espectacular y no lo dejan pasar ni tal. Y salir antes de que termine. Pero esto es una película, una obra de teatro, lo que haga falta. O sea, tienen que entrar 40 minutos después de que empezó y 40 minutos antes de irse tienen que ir. O sea, una cosa así. Y nada, entró Maradona primero, también entran separados, porque tampoco es la movida de que tengan la exclusiva de que se habían juntado, etc. Entonces entran separados. Y la verdad que fue un horrible porque el gremio paparazzi no es muy respetuoso. Y entonces yo vi todo el mundo, digo, se meten adentro de la obra sin problema. Y yo, que era bastante novato, digo, bueno, hay que hacer lo que... Yo tengo que tener la foto también. Entonces fui atrás de Maradona y de Claudia haciendo fotos. Llegó todo el mundo al asiento donde estaba sentado. Bueno, imagínate que la obra llevaba 40 minutos empezada, ¿eh? Y llegó todo el mundo a la butaca donde estaban sentados y le pidieron un beso. Y en el momento del beso, yo me quedo sin carrete. ¡Oh, no! Sí, señor. Entonces, rebobineando el carrete de la cámara, vienen los guardias de seguridad, nos echan a empujones a todo el mundo. Y cuando me están echando a mí, le digo a Maradona, Diego, se me escapó la tortuga. Y era un dicho que Maradona usaba siempre para decir, tenés que ser tonto como para que se te escape una tortuga. Entonces le digo, Diego, se me escapó la tortuga en el beso, no tengo la foto, se me terminó el carrete. Y le dijo al guardia jurado que esperara un poco, que yo terminaba de cargar el carrete y me dio el beso a mí solo. Qué grande. Esa es una buena anécdota. Pues sí que era grande. Sí, era grande. Era grande. La anécdota no, más Maradona que la anécdota. Por supuesto, siempre, siempre. Entiendo que como estas tienen muchas, y para tener muchas, vivir de la fotografía no es nada fácil. ¿Qué es lo más duro de vivir de la fotografía? Yo vivo, voy a decir de la imagen, mejor dicho, de la fotografía de hace 30 años, 30 y pico de años van a ser. En el año 93 empecé exactamente, así que 32. Y empecé sin saber hacer fotografía, un intrusismo espectacular, me armé una tienda de fotos sin saber hacer fotografía, pero tenía un socio que era el que sabía en teoría. Con el poco tiempo que tuvimos juntos, realmente duró muy poco la sociedad, me di cuenta que él no sabía nada, que era un jeta, pero bastante importante. O sea, me había camelado de que sabía fotografía, que era un genio de la luz y tal y cual. Yo veía sus fotos, eran bastante normalitas, pero bueno,
para un estudio podían funcionar. Así que nada, duró muy poco la sociedad, me quedé con la tienda y arranqué a vivir de la fotografía en el año 93. Por suerte me había presentado un amigo fotógrafo de verdad y ese hombre me pudo dar unas clases que se quedó voluntariamente todo el fin de semana, sábado y domingo entero, dándome un curso para que pudieras abrir la tienda mía el lunes. O sea, esto era así, ¿eh? Esa es pasión con la foto, ¿eh? Y además por el colegueo y buena gente, ¿no? Porque esa gente es muy especial la que hace una cosa así. Y nada, me dio unas pautas y mis, no sé, 100 primeros clientes que tuve, la silla tenía que estar en un solo lugar que estaba marcada en el suelo, la luz tenía que estar a una potencia y estaba marcada en el suelo y yo me ponía en un solo lugar y disparaba de ahí. Y la cámara no la tocaba para nada porque no sabía cómo era que estaba funcionando. Así que así fue. Y Arranqué ahí. de ahí 30 años haciendo fotografía. Y de ahí me fui a vivir. Todo esto que sucedió, que te estoy contando, sucedió en Sevilla. En Sevilla, en el Alcampo de Sevilla, que todavía existe el centro comercial. Ahí yo tuve mi primer local donde hacía fotografía de niños, boda, bautismo y comuniones, básicamente. Y después, cuando a los 3 años más o menos, yo extrañaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y me fui para Argentina a vivir. Cerré todo. Porque como habéis podido ver en el acento, también es argentino. Así es. Así es. Y nada, cerré todo, me volví para Argentina, pero ya me volví con mi equipo de fotografía y sabiendo fotografía, porque en estos 3 años que te digo aprendí bastante, por suerte, sobre todo a fotografiar personas, que me gusta muchísimo, y a fotografía de estudio, concretamente a dominar un poco la luz, de dónde viene, si es un contraluz, etc. Y con esto me fui a Argentina y empecé a hacer books a amigos míos de aquella época, de cuando yo vivía en Argentina, que eran todos, sobre todo de teatro. Y bueno, tuve la suerte de hacerle la fotografía a Celina Andalón, no me voy a olvidar nunca el nombre, y porque es una chica encantadora, que me contactó con su padre, que era director de revista, y me dijo, tío, están buenísimas las fotos, se las mostré a mi padre y a él le encantan. Y yo digo, bueno, ¿quién es tu padre? Bueno, el director de esta revista. Y digo, entonces puedo tener una oportunidad. Y sí, así fue. Me presentó y me dieron mi primer trabajo de fotógrafo, reportero gráfico, que ahí es donde trabajé de paparazzi Claro. casi un año. Después hice fútbol, hice modelos, hice calle, manifestaciones, todo lo que haga falta. ¿Qué tal con los modelos? Bien, con la modelo muy bien, por suerte. Tengo una anécdota muy buena también, y es que me mandaron al stand de Playboy cuando lo presentaron en Argentina. Cuando presentaron la revista Playboy en Argentina, hicieron un stand espectacular con un montón de conejitos. Volví muy enfermo. Ahí aprendiste más fotografía. Volví que me temblaba el pulso, básicamente. ¿Qué hace que una foto sea arte y no solo una imagen bonita? El fotógrafo, no es la foto. El fotógrafo, para ser primero hay que ser un artista de alguna manera, ¿no? Cultivarse como un artista también. Yo no me considero, no consideré nunca que mi fotografía tuviera un nivel artístico. Son fotografías, siguen siéndolos, que donde yo me esmero en comunicar cosas, pero el artista se forma como artista. El artista, como cualquiera que se dedique a cualquier profesión, se dedica profundamente a estudiar el arte, profundamente a conocer pintores, a conocer escultores, artistas, poetas, músicos, lo que haga falta para cultivarse y para hacer una fotografía desde ese lugar. O sea, cuando una persona va a dedicarse a la fotografía artística, es una gran carrera y un gran reto también. El mundo del arte es muy difícil, muy, muy difícil. ¿Se puede vivir hoy de...? Yo siempre digo, como decía Miguel, hay un gran porcentaje de gente que llega, pero tenés que poner muchísima pasión. O sea, tenés que estar trabajando ahí todos los días de tu vida, desde que te levantás hasta que te acostás, con esta obsesión en la cabeza un poco. O sea, los artistas, ya te digo, van a ver una obra de teatro porque después se van a inspirar en fotos. Van a ver un museo porque después van a inspirarse en estas fotos. Estudian la biografía y todo lo que hay que estudiar sobre bellas artes y tal, porque quieren hacer fotografía
artística. Y después está la suerte y el tiempo. Tu primera exposición, si puedes vender las fotos, se las venderás a tus amigos. Pero ningún marchante de obra de arte va a comprarte una fotografía siendo tu primera obra, salvo que seas un Maradona de la fotografía, pero nadie la va a comprar. Yo a mí me gustó muchísimo un crítico de arte que trabajaba en el Reina Sofía, no me voy a acordar ahora el nombre, que decía, las obras de arte se compran por lo que dicen por detrás. Porque si te pones a pensar, es el mercado del arte, y el mercado del arte es un mercado especulativo como el inmobiliario, lamentablemente, que no debería serlo, el coleccionismo, mercados especulativo, el mercado de valores, ¿no? Yo compro para 5 para vender a 10. Porque apuesto a que tú vas a subir. Exactamente. ¿Y con quién apostas? Pues con alguien que va generando una carrera. Como hoy Miguel decía de este chico, bueno, digo hoy porque acabamos de grabar un podcast, básicamente. Os voy a destripar. O sea, Damián es mi socio en el podcast, es quien está siempre detrás de la cámara, quien monta todo esto que veis en cada programa. Así es es. Damián, y hoy le toca a él sentarse conmigo. Así es, así es. Y como estábamos diciendo con Miguel, que es muy inspirador, les invito a que vayan a ver urgente el podcast de Miguel. Él hablaba en que hemos hablado de Fórmula 1 y cómo convertirte en campeón del mundo. Correcto. Pues es hacer una carrera, es un no parar de pensar en esta carrera tuya y cuidarla desde la persona que le vendes la primera foto, que por ahí se convierte en un coleccionista con el tiempo de tu obra y no sabemos cuánto dinero está dispuesto a comprarte, de tener bien ordenada tu obra, que hay pocos artistas que dicen, vale, hice 7 cuadros solos de esta fotografía, y se lo voy a vender a 7 personas y a nadie más. Y después eso queda ahí para siempre y vos acabas de hacer una escritura de esas obras que se vendieron. Entonces no puedes andar haciendo copias a tu tía porque le gustó la foto. O sea, todo esto tiene un gran proceso y no es una cuestión... No es hacer la foto. No es hacer la foto. Es una carrera de artista. Y siendo esa una carrera de artista, vamos a abrir el melón. Sí. ¿Qué opinas que yo pueda crear la imagen que quiera con cada vez mejor calidad con IA? Pues a mí la IA me parece una herramienta maravillosa. O sea, realmente que vos empieces a darle órdenes a una IA y te empieza a generar imágenes, eso va a ser, es espectacular, realmente es espectacular. Cuanto vos más sabes de técnica de fotografía y más fotógrafo sos, más prompt buenos vas a poder hacer a la IA y un fotógrafo te va a ganar. Te lo digo de verdad, un fotógrafo te va a ganar. Si no sabes nada de técnica, un fotógrafo te va a ganar. O le va a salir mucho más rápido, que eso va a ser más fácil también. Por ahí tu foto es buena, pero él la va a hacer más rápido. O sea, el fotógrafo no está en peligro mientras todos los demás no sepamos todo lo que sabe él de técnica para el prompt. Mira, es buenísimo lo que decís porque yo tengo una regresión a las cosas ahora y es como, por un lado, hago fotografías con el teléfono, que me encanta porque el teléfono es lo más maravilloso que llevas encima, que es una cámara de cine, una cámara de fotos perfecta, y me da y además es súper livianito, pequeño, discreto, etc. Tiene muchísimas herramientas positivas y además tiene muy buena calidad. Empiezan a tener muchísima, bueno, ya empezaron a tener hace tiempo muy buena calidad y ahora mismo más aún. ¿Qué sucede con esto? El oficio, ¿no? Yo creo que cualquier oficio no está en peligro por la IA. Si vos vas a arreglar tus zapatos a un zapatero o querés que te hagan unos zapatos a medida, ese hombre no le tiene miedo a ninguna IA ni a ninguna tecnología. Ese tipo va a poner el cuero arriba de una mesa, va a cortar un molde, lo va a coser a mano, lo va a pintar en los lugares que tenga que pintar, lo va a repujar ahí con sus herramientas y tal, y ese hombre se va a morir teniendo trabajo. Y yo creo que me va a pasar una cosa parecida por tener la suerte de tener el oficio de fotógrafo, y recalco la palabra oficio, porque con este tiempo que viene, donde podemos hacer fotos con la IA, donde los teléfonos hacen fotos solos, donde mandas a un dron para pegarse un paseo y te trae un reportaje maravilloso, yo voy a volver a la cámara de madera, te lo digo, ¿verdad?
quiero hacer una cámara de madera, es un objetivo que tengo para este año que viene, a ver si lo logramos. Una cámara de madera y empezar a hacer fotos antiguas como se hacían antes, con revelado de plata, con un blanco y negro, y hacerle a las parejitas por la calle que van paseando, como vos le querés hacer a tu novia. Hoy imagínate que te encontrás un fotógrafo con una caja de madera que les ofrece hacer unas fotos por X. Y eso no hay IA que lo pueda hacer. Va a ser el efecto. El concepto es súper romántico y me encanta. Bien. No me lo esperaba. Qué bien. ¿Cómo de tener esa primera tienda de fotografía que no movías la cámara porque no sabías reconfigurarla? ¿Cómo pasas a querer dedicarte a eso más y más y más? Pues pasa que das la vuelta en algún momento. O sea, yo fui un apasionado de la tecnología. Desde que salió la primera cámara digital, que me compré una, me gasté un dinero interesante. Mi cámara, lo puedo decir perfectamente porque no, fueron 6.500 euros que yo me compré una cámara de Nikon, que fue la primera patata que salió, lo tengo que decir, que se llamaba Nikon D1 Set. Y la pagué $6.500 en su momento, la compré en Argentina. Y tenía 2,7 megapíxeles. O sea, tenía una buena calidad de imagen para hacer una imagencita de 10x15, una cosa así. O sea, más que eso no lo podías pedir, porque se rompía todo el archivo. Era muy mala, muy mala. Y se despegaba todas las gomas de... Bueno, que Nikon tuvo esa característica toda la vida. Todas sus gomas se han despegado, lamentablemente. Y es una cámara que me encanta, lamentablemente. Recadito para Nico. Totalmente. ¿Qué obstáculos te has encontrado en el camino? ¿O qué dificultad para poder seguir viviendo de esto? Ahora te lo digo, pero te termino la otra. Es dar la vuelta, ¿no? La vuelta, yo era súper fanático de la fotografía. Viene la fotografía digital, las máquinas empiezan a funcionar espectacularmente, los monitores cada vez mejor, los visores que ya vienen sin espejo, son súper silenciosas, empieza a mejorar y el mundo también empieza a cambiar muchísimo con redes sociales, página web, las fotos ya no se imprimen nunca más y empiezan a tener ordenadores. Entonces me compré el mejor ordenador, el que mejor pantalla tiene para tener la imagen bonita, la tele, una Loewe para que los negros sean apretados y que las imágenes en las fotos se vean hermosas, etc. Y después viene la saturación. Ya después paso al video un poco porque empiezo a saturarme un poco de tantísimas imágenes. Pienso que ya casi está todo fotografiado en esta vida, desde hace años que ya lo está, pero ahora, bueno, habrá que buscar la foto diferente. Siempre digo que... Bueno, ahora está la exploración espacial. El primero que fotografíe... Por ejemplo. Una roca de otro color en Marte. Por ejemplo. ¿Qué obstáculos te has encontrado en el camino para poder vivir de esto hasta hoy? Mira, cuando yo cambié, después de yo pongo mi primera empresa, que es lo que te contaba, que vos me hablabas de tan fanático de la tecnología, que gracias a un amigo mío, Esteban McAllister, que me enseña a trabajar muchísimo, desde acá abrazo a McAllister, me enseña mucho a trabajar, otro fotógrafo también, Horacio Pagone, maravilloso, Oscar Nogueira, no me quiero olvidar, Karin Fortunato, bueno, todos fotógrafos que me han ayudado, Guillermo Moon, todos fotógrafos que un editor, que me han ayudado muchísimo a ver la fotografía, a elegirla, a diferenciar entre la fotografía que era una patata, mejor esta tirarla, y andaba explorando por este camino. Todo esto me fue llevando ya te digo, tecnología. Perdés el contacto con todo esto y yo en Argentina me harté un poco de la editorial donde trabajaba cerró por el corralito y por todo esto, con lo cual quedé en la calle. Lo fanático que soy de la tecnología me hizo hacer una página web, vender fotos a través de la web cuando ni sabían que existía una cosa parecida. ¿Este es tu proyecto más visionario? Eso fue una locura porque me adelanté a la época. O sea, yo ni siquiera tenía cámara digital. Yo revelaba las fotos, las escaneaba, las retocaba, las subía a una web todos los días. Por suerte tenía el carnet para entrar a la Casa de Gobierno, entonces hacía todos los días una conferencia de prensa, que existían en Argentina, todos los días hay una conferencia de prensa. Entonces, bueno, hacía una foto y se las pasaba a casi 200 y pico de periódicos que hay en Argentina que publicaban noticias de Argentina.
¿Qué sucede? Que yo les mandaba un correo electrónico y con el tiempo yo veía que no me contestaba absolutamente nadie. Y no podía entender lo que sucedía. Pues pasaba que los correos electrónicos lo tenían por figurar y porque se habían comprado el dominio porque estaba de moda, pero no lo atendían. Lo tenían de facha, de imagen, de tenerlo ahí de vidriera. Pero por ahí lo abrían, me decía una vez, porque al final yo terminé llamando por teléfono a periódicos cuando ya no daba más y no entendía nada de lo que estaba sucediendo. Llamé a un periódico y me dice, pero el correo es que no lo usamos. Llegan cartas al director que las leemos una vez por mes, una vez cada 2 meses, leemos las quejas de la gente, de alguna noticia o lo que sea, pero no lo estamos usando. Y digo, Llegaba tu producto. creo que exactamente, era tirar botellitas al mar, básicamente, a ver si la pillaba alguien. Y no las pilló nadie. Pues justamente en ese mismo año, muy parecido, un hombre empezó a vender libros en una web y Exactamente. se llamaba Amazon. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Sí, O sea, fuiste el primer free pick. Yo fui una persona que me pasa lo mismo con la inteligencia artificial ahora mismo, ¿eh? La emoción que se siente cuando hay un hito tan grande como fue Internet, yo decía, podemos vender a cualquier parte del mundo cualquier cosa. Y sobre todo si era digital. Si hubiera hecho un infoproducto en su momento, pues sí, hubiera sido uno de los primeros. Bueno, hice un infoproducto. El problema es que no me lo compraron. Es así. ¿Qué sacrificios personales has tenido que hacer por sueños como ese? Bueno, mira, de hecho, cuando esa empresa cerró, yo quedé sin ahorros porque me lo invertí todo ahí. Llegó el Corralito a Argentina. Nos comimos con mi expareja todos los ahorros y me quedé completamente cero. En España vivía mi padre y mi hermano de aquella vez que yo me había venido en el año 92, con lo cual volví en el 2002, volví a España y fue un sacrificio porque yo veía que con los fotógrafos que yo admiraba como fotógrafos y que trabajaban y que tenían el oficio muy metido en la piel, les costaba muchísimo conseguir trabajo o no trabajaban o estaban en el paro. He visto fotógrafos conducir taxis, otro arreglar ordenadores, otro dejar completamente la fotografía, otros hacer una gran pausa de 3 o 4 años. Y yo no estaba dispuesto, me agarré una depresión muy grande, o no sabía qué hacer. Y un fotógrafo, Tolomei, me dijo, ¿por qué no te vas a España? ¿Vos qué estás haciendo acá si tenés papeles españoles? Tu padre vive en España, tu hermano vive en España, tu mujer es española, ¿por qué no te vas a España? Y bueno, fue como ver un poquito la luz ahí y dije, bueno, voy a probar de fotógrafo en España. Y me vine el año 2002 y trabajé de fotógrafo en España. Mi primer trabajo fue hacer fotos en un supermercado, en una tienda, en un mall comercial en Sevilla, a un Papá Noel, donde se le sentaban todos los niñitos a hacerse la foto de Papá Noel y yo era el fotógrafo a doble turno. Y además por un periodo que se caducaba. Efectivamente. Pero de ahí hasta no paré, ¿eh? O sea, trabajé siempre de fotógrafo en España. Después, con el tiempo, hice catálogos de moda, hice varias cosas, pero después empecé a enseñar fotografía en una escuela en Sevilla. Y me gustó mucho lo de enseñar. Empecé a dar cursos, a darlos y a tomarlos. Pasé por delante. Siempre, porque yo siempre he dicho que esto es no parar nunca, porque tenés que aprender. Ahora tenemos que aprender inteligencia artificial. O sea, esto a mis 59 años, que cumplo dentro de poco, inteligencia artificial. Inteligencia artificial será vídeo, inteligencia artificial, sonidos, si hace falta hacer podcast, todo lo que haga falta para seguir trabajando de la imagen y para seguir trabajando con este oficio. Así que bueno, ahí estamos, aprendiendo. ¿Cuáles son los hábitos o rutinas creativas que alguien que quiere dedicarse al mundo del arte debería hacer? Hábitos. Pues hacer arte. De la mañana a la noche con todo lo que pueda, con un papelito, con una cámara de fotos, con lo que quieran hacer. Pero, y sobre todo,
mirar. Mirar mucho, porque hay mucha gente que dice, no quiero que me influencie la obra de fulanito. Digo, Dios, o sea, eso es el peor error del planeta, al revés. Es inspirarse. Inspirarse, Absolutamente. todo lo demás. Lo que Absolutamente. decías antes de los fotógrafos que van a ver teatro, que van Completamente, totalmente. Eso es una disciplina, como estábamos hablando con Miguel, ¿no? Una disciplina que hay que desarrollar. Y vosotros no olvidéis, estamos con Damián hablando de fotografía, dejad vuestros comentarios, me gusta por supuesto y suscribiros, pero dejad vuestras preguntas y seguro que Damián os la resolverá tan a gusto por si podemos ayudar a llevar esa fotografía al arte y sobre todo respetando vuestra salud mental en el proceso, que como habéis visto, Damián también ha tenido sus retos. Tenemos la máscara en la mesa, ya sabéis. Sí, señor. Tú sabes, me La conozco, ¿eh? Sí, señor. ha viajado esta máscara bastante. Para todos lados. El concepto del programa es alrededor de Jim Carrey, que ojalá lo podamos tener algún día. Será la primera entrevista que hagamos en inglés. Estoy deseando hacerla. Ojalá. Y de tu parte, quiero que nos cuentes qué es Mirando al Pajarito. Pues Mirando al Pajarito es el último emprendimiento después de varios de mi vida, que ya sabes que te estaba contando antes que arranqué a enseñar y me gustó tanto que me vine a Madrid y fui a Madrid, que estamos en Marbella ahora, y monté una escuela que duró 12 años, que no está mal, porque vos sabes perfectamente que sos emprendedor, que las empresas cierran antes de los 3 años el 90%, así que durara 12 años quiere decir que fue bastante bien. Y cuando cerré la escuela, que fue después de la pandemia, inmediatamente después de la pandemia, la cerré por dos cosas. Uno, yo estaba muy quemado, muy quemado, psicológicamente, con la escuela. Sentía que la fotografía empezaba a ser una especie de corte y confección, ¿no? Como montarse una academia o mantener viva una academia de corte y confección. Y de hecho fui de las primeras escuelas importantes que cerró de Madrid, porque inmediatamente después cerraron dos más y una de las más grandes que duró 30 años, que es EFTI, que fue una escuela emblemática en toda España y tardó 1 año y medio más en cerrar o 2 años más en cerrar. Así que hoy por hoy hay muy poquitas escuelas en Madrid. Pero hay mucho infoproducto, seguro. Exactamente, infoproducto. Y después, por otro lado, ha cambiado la manera de aprender fotografía, efectivamente, porque te apuntas a un cursito online o tenés un profesor particular que por muy poco precio te da, pero claro, con ese precio, si competíamos con ese precio no podíamos mantener la escuela, con lo cual, la escuela fue un proyecto que terminó y después de un año sabático, que suena muy bien decir año sabático, pero no quiere decir que sea placentero. Es un año de ocio que me costó muchísimo porque no sabía cómo reinventarme. Con 50 y pico de años, 56, tenía ese momento, 57, no sabía cómo salir. Y yo había empezado a consumir muchísimos podcasts en la pandemia. Y empecé a escuchar que Spotify iba a tener la primera plataforma que iba a permitir mostrar video podcast en su plataforma. Y entonces hice un video podcast de fotografía. Creo que fue, y no tengo ningún reparo en decirlo porque estoy completamente seguro, que Fotalks, que fue un podcast de fotografía, fue el primero que se hizo en imagen. Y claro, mostrábamos fotografías porque se podían ver, ¿no? Porque hubo otros podcasts de fotografía, había muchos, pero con imagen pocos. Entonces podíamos invitar a un invitado y que nos mostrara el portfolio, que lo explicara. También teníamos un sistema de suscripción donde los que pagaban podían hacer preguntas al fotógrafo en directo, porque salíamos en streaming. Así que a las 6 de la tarde todos los miércoles transmitíamos y por WhatsApp mismo, que sonaban, tenía el teléfono arriba de la mesa, se hacían las preguntas al fotógrafo y fue una época bastante divertida. A partir de ahí empezó lo de la productora de Mirando al Pajarito. Que es donde se cruzaron nuestros caminos. Exactamente. A partir de ahí yo tenía cámaras, tenía micrófonos, ya me había armado de mucho curso y mucho trasteo de materiales para hacer mi podcast. Pero después tuve la suerte de conocerlo a Wilde, y con Wilde grabamos un pequeño clip de un músico, de Richard, y
Y él tocaba percusión en este clip. Y bueno, él vio el material que yo tenía, las cámaras, 4 cámaras, luces para todos lados, LEDs, esto, lo otro, todo el material. Y cuando empezó a trabajar contigo, pues ahí fue que nos cruzamos. Así que le agradezco mucho a Wilde. Así nació The German Show y por eso desde el principio hemos tenido un setup pues muy profesional. Muchas gracias, muchas gracias. Has hablado de algunos momentos un poco más bajos en tu trayectoria, como la depresión y al final te viniste aquí, o al final estabas muy quemado y cerraste la escuela de fotografía. Sí. ¿Cómo actúas cuando te sientes en esos momentos? A ver, desde luego seguís adelante porque se sigue adelante casi por inercia si más o menos estás ocupado. El problema es cuando no estás ocupado, como me pasó a mí cuando cerré la escuela, que me quedé en ese año sabático, que digo que fue más problemático que placentero, porque la depresión me generó una parálisis enorme. O sea, realmente la pasé mal, no me avergüenzo de decirlo, tuve que pedir ayuda de todo tipo, psiquiátrica, psicológica, a amigos, a mi hermano, lo he pasado mal, por suerte tuve toda esa gente que me ayudó alrededor, no lo hubiera logrado, realmente se pasa muy mal y realmente es difícil de explicar la desconexión con el mundo real que se vive. Porque yo a mi hermano un lunes por la mañana de enero, de hace 2 años exactamente, lo llamé por teléfono y le dije, estuve 2 años dormido. Tengo la sensación de haber estado 2 años dormido literalmente. En un bucle de rutinas muy opacas, muy destructivas y muy rutinas, donde no sabes cómo salir. Por suerte una medicación ayuda. La gente tiene mucho miedo de tomar medicamentos, pero ayuda un montón. Yo creo que genera una conexión cerebral que te hace falta y que a partir de un tiempo, lo primero que hice fue un news que me ayudó muchísimo, que volveré a hacerlo, les prometo. Si alguien está viendo y me conoce, volveré a hacer este news, que me seguía mucha gente con mucha base de datos. Yo para mi cumpleaños, que yo cumplo el 15 de diciembre, años, dije, bueno, como primera actividad que me dio ánimos de hacer algo después de toda esa depre, fue un news. Dije, voy a hacer un news, les voy a contar un newsletter, voy a contarles mi vida a la gente que tengo la base de datos. Y empecé a hablar de la vida en general y de fotografía, por supuesto, siempre vinculado a la fotografía. Y todos los sábados cumplí esta disciplina. Esta obligación me ataba un poco la tierra porque me contestaban. Entonces fue maravilloso que empecé a recibir contestaciones de la gente de qué bien escribís, me encanta tu news, la última historia me encantó, bueno, cositas así, comentarios, donde yo me animaba más a escribir sábado a sábado este news que ya te digo, me estaba sacando a flote. Yo no tenía ni idea, pero me estaba sacando a flote. Te volviste a conectar. Me volví a conectar. Y ya te digo, de diciembre al 20 de enero más o menos, un 20 y pico de enero que fue, que le llamé a mi hermano y le digo, estuve 2 años dormido, tío. Estuve 2 años dormido. Tengo que moverme, tengo que hacer algo, voy a empezar a... Y no sabía bien qué. Y bueno, la llamada de Wilde para esa época fue la que también me dijo, pues joder, podemos hacer esto, vamos a hacerlo, vamos a grabar un podcast que si no es mío, pues será de otro y voy a poner toda mi voluntad en que salga una cosa técnica bonita. Y así fue como empezamos y así fue como empecé a salir también. Así que Mirando al Pajarito también es un proyecto que me ha ayudado a salir a flote. Justamente The German Show es un proyecto que a mí también me ha ayudado a salir a flote y que nació de paseos en soledad pensando en ese tema. Así que hay un nexo común importante. Completamente. ¿Cuál dirías que es el mayor reto al que un artista se enfrenta, un fotógrafo, con respecto a la inspiración? Cuando la buscas y no viene, cuando tienes que crear y no eres capaz de hacer algo de calidad. Pues se enfrenta a una de las peores, a la paciencia. O sea, tenés que tener paciencia.
tienes que seguir intentándolo, por supuesto, y tienes que tener paciencia. También hay que saber parar, pero productivamente. Lo que te digo de parar un poco, de voy a dejar de hacer fotos durante un mes y en este mes voy a estudiar 4 fotógrafos. Voy a dejar de hacer fotografías durante un par de meses y me voy a visitar todos los museos que hay en Madrid, que es una belleza, un tesoro espectacular. Voy a hacer un viaje sin cámara de fotos. Voy a hacer un viaje sin cámara de fotos. Voy a hacer, no sé, algún paseo por mi barrio como rutina. Yo siempre les daba un deber a mis alumnos, que era que todo ese recorrido que hacían al trabajo o cuando se van de compra o cuando se van a hacer un paseo, lo hicieran 2 calles más abajo. De esa rutina que lo tenés, ese paseo que ya lo tenés súper automático, que te bajes 2 calles para arriba o para abajo y que lo hagas en paralelo. Y descubrís un mundo nuevo absoluto que te sorprende y que ni te imaginabas que estaba ahí. Bueno, un poco tener esa paciencia y tener esa disciplina para seguir adelante y esperar que llegue. Es así. ¿Y si no llega? Yo creo que llega. Yo no creo que una persona que se dedica a contar emociones o a transmitir emociones no vuelva a conectar con sus emociones para poderlas transmitir. Va a encontrar el lenguaje. Otra cosa que hay que encontrar es cómo transmitirlo. Así que yo creo que va a encontrar el lenguaje. Para todos aquellos que quieren convertir su fotografía en arte viendo una trayectoria como la tuya, lo aterrizamos para que se lleven el aprendizaje de este programa. ¿Qué primeros pasos tienen que dar y qué errores deben evitar? Los primeros pasos casi lo hablamos ya. Ver artistas, estudiar bellas artes, estudiar la historia del arte mínimamente, estudiar biografía. Las biografías son hermosas. Las biografías de los artistas son hermosas. Cuando vos ves las disciplinas que tuvieron, lo que hicieron, cómo fue sus vidas, Hay mucha tragedia. hay mucha tragedia. Hay otros que no, ¿eh? Escucha, que hay muchos que no, que se divirtieron mucho y la pasaron muy bien. O sea, tampoco hay que llevarlo del lado negro. También está muy subvaluada la diversión en el mundo artístico, ¿no? Pero bueno, ya te digo que el humor y lo divertido está subvaluado. Pero yo creo que los males que nos acogen, nos preocupan a todos, que es la existencia, el amor sobre todo, la muerte, nos hacen hablar a todos y nos inspiran. Así que si un artista tiene la sensibilidad para, a través de un lenguaje como la fotografía, comunicarlo, le va a venir la inspiración. Y la disciplina, lo que te digo, estudiar y practicar. A mí me encanta la creatividad, es algo irracional. O sea, por un lado, mi mente es ingenieril porque estudié ingeniería y todo el mundo del negocio y tal. Pero por otro lado, hay algo creativo que no se puede explicar, es irracional. Y yo escribo desde que era pequeño y escribí novelas y tal, pero mi momento de mayor inspiración en el que yo lloraba y yo sentía que salía solo. Pues en un momento, en este caso, no sé por qué, pero era una tragedia, ¿no? Algo muy negativo, que perdió a una persona muy importante. En ese momento, mi mente solo creaba, y seguramente el texto, no muy largo, pero el texto que más sentimiento tiene que yo he creado en mi vida. Hay un proceso en el cerebro que me apasiona porque es incomprensible. Es también, mira, esa vía de escape que tenés como disciplina incluso. Porque vos escribías antes de que te sucediera esto, ¿no? De repente no empezás a escribir porque se murió una persona, sino que vos tenías una disciplina o tenías una afición a la cual vos le dedicás un tiempo, le dedicás una seriedad, un estudio a cómo escribir mejor, etc. Claro, cuando llega un momento muy difícil, vos esa técnica que hablamos antes de primera marcha, segunda marcha, aparcar, eso lo tenés dominado y eso te facilita la descarga de esa emoción. Para mí, de verdad, yo aconsejo a todo el mundo en un momento difícil usarlo de forma terapéutica. En mi caso era escribir, pero bueno,
crear como forma terapéutica. Absolutamente de acuerdo. Increíble. Absolutamente de acuerdo. Pues vamos a ver con Abel qué tal la obra que está creando, que estamos hablando de arte a raudales. Abel, cuéntanos qué ha salido. Bueno, hola, buenas tardes. Gracias por invitarme a este desarrollo de podcast. Bueno, vamos a presentar la primera obra, que está dirigida a uno de los personajes que forman parte de este trío, que uno es un famoso fotógrafo y con nacional aparte. Y bueno, vamos a dedicarle el porqué de esta pintura, la cual le dedico. Esta pintura está desarrollada en Venecia, como verán. La particularidad que tiene, aparte de yo vivir tantos años en esa ciudad, es que quise reflejar una imagen muy poderosa para la ciudad de Venecia, que es lo que se llama la Madonna de la Salute. La Madonna de la Salute, la ventaja, bueno, hay obras de Tintoretto, que son famosos pintores italianos, pero no lo hice por eso, sino lo hice como, digamos, una oferta a la ciudad de Venecia. Y esta iglesia o Madonna, que es una catedral, no sabemos porque es muy grande, está dedicada a la Madonna de la Salute. ¿Por qué? Porque hubo una peste bubónica en Europa, del cual Venecia, al estar aislado de la zona, digamos, territorial, era una isla, no llegó a la peste bubónica. Entonces, en conmemoración, el duque, traducido al español, el doge, creó esta obra magnífica. Pero no lo hice por eso la dedicación al fotógrafo, sino que él hablaba de la posibilidad de la profundidad de lo que hay en la fotografía, de llevarlo al arte. Yo creo que parte de esto puedo reflejar. No soy un erudito, pero la profundidad del canal, la imagen es tridimensional, habla de que todo se puede hacer. Todo se puede hacer. Yo no soy partidario de que el cuadro debe ser una fotografía perfecta. Eso en realidad es el fracaso del pintor. El pintor tiene que pintar lo que siente y el que lo ve diga, wow, qué pintura fantástica. Entonces yo he tratado de resumir, porque no puedo decir tanto porque la producción no me lo deja, es dedicarle esta pintura, que esta pintura refleja una foto, una instantánea desde la góndola, donde se ve en el fondo todo ese nublado que es el típico de Venecia, porque hay mucha humedad, y con un cielo también muy celeste. Todo eso volcado en una fotografía es muy fácil, pero hacerlo en un cuadro no es tan fácil. Entonces, recién acabo de finalizar esto, como verán, y bueno, le deseo mucha suerte a los participantes. Abel, muchísimas gracias por esta obra. No esperábamos menos de un artista como tú en esta conversación tan inspiradora. ¿Te ha gustado, Damián? Muchísimas gracias, Abel. Me encantó ese cuadro de Venecia y me encantó todos los ángulos que elegiste para pintar. Es una obra muy bonita. Muchas gracias. Todas estas obras que estamos mostrando en los programas, muy prontito tendremos novedades de cómo podéis acceder a ellas, porque Abel hace un trabajo espectacular y con el resto de artistas que participaremos. Y quería agradeceros el tiempo que estáis compartiendo con nosotros. En este programa todo lo que buscamos es que cada vez que nos veis cerréis los ojos y os atreváis a soñar más fuerte, porque se puede alcanzar todo lo que tenéis en mente y sobre todo cuidando de vosotros mismos. Gracias, Damián, por estar con nosotros hoy y en todos los programas habidos y por haber de Yesman. Muchísimas gracias a vos, Ale, por la entrevista. Me encantó hacerla, así que, bueno, nos conocemos más. Por si no nos vemos, buenos días, buenas tardes y buenas noches.